a corto o medio plazo va a ser lo que vamos a ver. Unos partidos que a lo mejor sí que quieren romper con España, pero que asumen que ahora mismo no les dan los números y que por lo pronto prefiere o reformarla o también por el camino conseguir una mayor autonomía para Cataluña. La suerte y la desgracia que tengo es que la entrevista que más ilusión me va a hacer en toda mi carrera ya la he hecho. Es distinto tener una línea editorial, que es obvio que todos los medios tienen su línea editorial, a trabajar con una finalidad política, que en su caso es claramente que haya un gobierno de extrema derecha y sacar a la izquierda de cualquier gobierno, de cualquier administración. ¿Te parece que ahora tengamos la radio con vídeo? Pues tengo sentimientos enfrentados porque por un lado... La Diana, con Samuel Saborido. Ha archivada la causa de abogados cristianos contra Héctor de Miguel, antes conocido como Keke. El cómico fue denunciado por la agrupación ultracatólica por un chiste sobre la posibilidad de dinamitar el Valle de los Caídos, ahora Valle de Gorgamuros, y tirarle las piedras resultantes de la explosión a los abusadores sexuales de la Iglesia Católica. Abogados cristianos, hola, ¿qué tal? Toda esta gente que estamos aquí, abogados cristianos, tenemos un deseo, que es llenar de dinamita la cruz del Valle de los Caídos y volarla por los aires. Si puede ser un domingo, mejor, para que vaya más gente, ¿vale? Y luego lo que queremos hacer, que esto ha sido idea de ellos, señor juez, es coger todos los pedacitos que salgan de la cruz del Valle de los Caídos, ¿vale? Y de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las mujeres que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a la puerta de las iglesias y los monasterios a tirársela a los curas que se hayan follado algún niño. No vamos a explicar, como tuvo que hacer el sanmantino ante el juez, la razón por la que es un chiste. Contexto, exageración, etc. Pero lo que yo necesito que me expliquen es ¿por qué es tan fácil en este país denunciar a un cómico? ¿Por qué hemos visto a Keke, a Dani Mateo, a Facu Díaz, etcétera, pasando por un juzgado por hacer humor? Ya de lo que un juez compare un chiste con una amenaza y un mausoleo franquista con la plaza que se le hace para dignificar a un referente de los derechos LGTBI, ya mira, ya de hecho ni hablemos. ¿A usted le parece lo que fuera en un programa de humor? En el que se dijera, vamos a ver si volamos la plaza de Pedro Cerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el Día del Orgullo, y se la tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños, es decir, todos los homosexuales. Ahora que el caso ha sido archivado, ¿qué ocurre? ¿Alguien va a garantizar la libertad de los humoristas? ¿Alguien va a impedirle directamente a ciertas organizaciones abrir estos casos judiciales? ¿Alguien le va a devolver a De Miguel el respeto perdido? Todos sabemos que no. En un mundo donde los Trump, Musk, Netanyahu y compañía gobiernan el mundo, a mí al menos me gustaría tener más garantizada la libertad de expresión. Porque que la causa sea archivada no es el resultado de un sistema garantista, o al menos no solo. Lo garantista sería que directamente las causas judiciales contra cómicos no se pudieran abrir. Hoy tenemos en La Diana una entrevista a un periodista de la misma radio donde Héctor hizo este chiste, de la cadena SER. En este caso, un periodista catalán que trabaja tanto en la SER Cataluña como en la SER Nacional. Entrevistamos a Pablo Tallón, que es el presentador de Aquí Cataluña, que es, digamos, el matinal de la cadena SER en Cataluña, como su nombre indica, y el que presenta Hora 25 cuando Aimar Bretos no está conduciendo el espacio nocturno de la cadena SER a nivel estatal. Hoy charlamos con él sobre periodismo, sobre las visiones políticas distintas que hay en el periodismo catalán y en el periodismo español, obviamente sobre actualidad catalana y española y sobre muchos asuntos que os recomiendo, que no os perdáis. Así que, ya sabéis, soy Samuel Saborido, esto es La Diana y arrancamos. Pablo Tallón, benvingut a La Diana. ¿Qué tal? Moltes gràcies. A ti por venir. Te quería empezar preguntando por una cosa que pregunto siempre a los periodistas cuando os dejéis entrevistar aquí en La Diana. ¿Cómo y por qué decidiste empezar en periodismo? ¿Cuál fue la motivación que te hizo empezar a estudiar y después dedicarte al periodismo?
Pues yo creo que Iñaki Gabilondo, porque desde muy niño en mi casa ha habido muchísima radio. Yo es verdad que era muy curioso de cosas que no conocía. Obviamente no entendía la mitad de cosas que se contaban en el Hoy por Hoy, pero yo las preguntaba, ¿y este señor quién es? ¿Y Felipe? ¿Qué? ¿Y Aznar? No sé qué. Y yo creo que ahí me empezó el gusanillo no lo sabía, por el periodismo, pero yo creo que empezó ahí y después ya yo empezaba a jugar, a hacer esos programas de radio. Yo me acuerdo que traía a mis compañeros de básquet. Como vivía cerca de casa, les engañaba. Les decía, tenéis dos opciones, os quedáis en la biblioteca hasta que empiece el entreno o venís a mi casa que vamos a hacer un programa de radio. Y tengo casetes grabados con ellos y ya jugaba a eso y lo tuve clarísimo desde siempre. Es verdad que no estudié periodismo de primeras, pero ya formaba parte de la hoja de ruta que tenía pensada, porque me dijeron, vale, ¿quieres ser periodista para hablar de qué? Y yo me especialicé en economía y después ya me especialicé también en periodismo, claro. Economía, duro economía. Sí, pero me interesaba todo el tema sobre todo del marketing, entender bien cómo funcionaban los tipos de interés, cómo funcionaban los impuestos, por qué este IRPF y no el otro. Tenía una serie de inquietudes sobre la economía y tiré por ahí. ¿Siempre quisiste hacer radio? Sí. Es verdad que yo he escrito mucho siempre y también hacía mucho mis revistas, mis cosas, pero siempre radio, siempre radio. Cuando me han ofrecido algo de tele, normalmente he dicho que no. A mí lo que me gusta es la radio, sí. Precisamente lo hablábamos antes de empezar. ¿Cómo llevas el cambio de hora? Porque puedes hacer hoy a la Aquí Cataluña, mañana el hora 25. Lógica, bueno, ya lo habremos dicho, pero la Aquí Cataluña es el matinal de la cadena SER en Cataluña. El hora 25, al día siguiente no, porque obviamente te darán respiro, aunque alguna vez lo has hecho. Pero al siguiente de vuelta a la mañana. ¿Cómo llevas ese cambio de la noche a la mañana? La verdad es que físicamente mal, no lo llevo bien. Tampoco los madrugones me gustan. Yo cada vez que suena el despertador me tengo que recordar que ha sonado el despertador porque voy a hacer lo que más me gusta. Pero claro, es complicado. Piensa que cuando hago hora 25 me voy a dormir a las 2 y cuando hago la Aquí Cataluña me levanto a las 4:30. O sea, pego la vuelta al reloj y eso el cuerpo, hay quien lo lleva mejor. Yo lo llevo regular, te tengo que decir. Lo que pasa es que es lo que dicen siempre, que sarna con gusto no pica y entonces pues al final sí que es verdad que el cuerpo te va pasando factura, pero de momento aguanto y lo disfruto. ¿Vas a seguir la temporada siguiente, digamos, con ambas responsabilidades? Sí, en principio sí. En principio sí, porque sé que es complicado, sé que no puede ser eterno, por lo que te decía, porque el cuerpo te aguanta hasta un punto, pero mientras me aguante, la verdad es que sí. Es tan agobiante el periodismo como vemos desde fuera. O sea, yo hago un podcast semanal, yo estoy agobiado, pero por otra cosa, por la carrera. Es tan agobiante como parece desde fuera. Es intenso, es un trabajo que según como lo entiendas no tiene horas, porque la actualidad no para, porque siempre están pasando cosas y si tienes intereses de repente quieres ver qué está pasando en la investidura de Trump, pero también te quedas de madrugada porque sabes que va a haber no sé qué evento, pues sí que tiene ese punto. El fin de semana no puedes desconectar de la información, te puede petar una última hora cuando vienes de una jornada de 12 horas y de repente coges, vuelves y te vuelves a poner. Lo que pasa es que también somos un poco yonkis y lo disfrutamos y al revés. Yo a veces estoy de vacaciones y pasa algo y pienso, qué rabia estarme perdiendo la investidura de no sé quién, me gustaría estar ahí. Y sí, es absorbente, pero también tiene una parte adictiva, yo creo. Precisamente eso, las vacaciones como las cogéis los periodismo, porque a ver si es verdad que cuando termina tu temporada del programa, pues es verdad que termina, digamos, tu trabajo, pero los que esos programas, o sea, periodistas de escrito que has pasado por ahí, según me has contado, ahí no hay vacaciones de los 2 meses que hay entre una temporada y la siguiente, hay menos, ¿verdad? Sí, y es complicado, claro. Yo hacía política en Cataluña en la época del Procés, que además era muy difícil tener un calendario, porque no sabía Claro. si de repente se iba a aprobar no sé qué ley de desconexión en julio o en septiembre, si el referéndum se iba a hacer en octubre o en septiembre. Sí. Entonces, yo recuerdo esa época que era incuadrable a nivel de vacaciones. La de ahora, en mi caso, es complicada por la logística, porque en verano hago hora 25 y durante el año aquí Cataluña. Y es ir encontrando los huequecitos y adaptarte como buenamente puedes. Y ahora me cojo 2 semanas aquí y otras 2 en noviembre y con eso ya vamos tirando y te vas ajustando un poquito al calendario. Pero un poco lo que decíamos antes, tiene un punto exigente también en cuanto a calendario. Es verdad que hay gente que se lo monta mejor y es verdad que si solo tienes un programa, pues bueno, acabas la temporada y tienes unas semanas más o menos en blanco, porque tampoco dejas de pensar en el programa, porque tienes que quedar con colaboradores, porque tienes que cerrar cosas, porque la semana antes siempre
pues pasa algo para el programa del estreno que te ha fallado no sé quién y te tienes que buscar la vida. Quiero decir, siempre estás conectado, pero sí que es verdad que según cómo tienes unas pautas un poquito más normales, más habituales. Tú casi no tienes vacaciones, o sea, terminas tú aquí Cataluña y empiezas el hora 25. Sí, acaba un viernes en aquí Cataluña. Es verdad que el viernes sí que lo haré, pero esa semana voy a estar preparando cosas de la temporada siguiente. Es casi peor cuando acabo hora 25 un viernes y el lunes arranco una temporada nueva. Hombre, Eso claro, habrás dormido 2 horas. Claro. Claro. Bueno, tengo el fin de semana por suerte, Ay, que quieras o no, algo ayuda, te hace de verdad. cojincito. Pero sí, Pero sí, si sí. no, si fuera de jueves a viernes estaría muerto. Sí, es así. Al final, lo que te decía antes, se acaba llevando y se acaba haciendo, pero sí. No lo puedes hacer siempre. Mencionabas antes el procés, fue una época, digamos, muy intensa en lo político, que también obviamente afecta a lo periodístico. ¿Cómo fue llevar la política en aquella época? O sea, ¿tenías mucha incertidumbre de qué iba a ocurrir? ¿Tenías más o menos una visión de qué iba a acontecer? No, hablábamos con muchísima gente, pero es que ni siquiera los dirigentes sabían exactamente lo que iba a pasar. Y tú no sabías si te ibas a levantar con una exclusiva de no sé quién que ibas a tener que correr a confirmar, si iba a haber una reunión de madrugada, porque había muchas reuniones de madrugada, que iba a acabar con algo noticiable que te iba a obligar a activarte. Yo la recuerdo seguramente como la época más caótica profesionalmente, sin duda, porque te sonaba el despertador y ya no sabías cuándo acababa tu jornada, qué iba a pasar. Fue una época muy loca, muy intensa, también muy interesante haberlo vivido desde dentro, Claro. pero sí, fue durita. ¿Es la más intensa que recuerdas o la más dura que recuerdas? Sí, yo creo que sí, junto con la pandemia, que claro, a mí me tocó como jefe de informativos en Cataluña, en una época en la que todo el mundo estaba en su casa, entonces tenías que coordinar una redacción de informativos, una serie de programas, había gente haciendo el programa desde casa, gente que iba a la radio, pero faltaban equipos, pero había gente de baja porque había dado positivo, es decir, era muy complicado y había muchísima actualidad y muchas comparecencias, os acordaréis. Claro. Lo que la gente veía Largas. desde casa, sí, lo que la gente veía de sale Pedro Sánchez y se ponía en el sofá a ver qué nos contaba, para nosotros era un sale Pedro Sánchez, programación especial, busca las reacciones. Quiero decir, fue una época también muy intensa. Entonces, yo creo que procés y pandemia, los primeros meses, para mí fue lo más duro, lo más intenso. Hay que pedir a los políticos que acorten. O sea, Sí. si en 15 minutos te has dejado cosas por apuntar, ya en las 4 horas que duraban aquellas comparecencias, ya no me lo puedo imaginar. Claro, que estaba muy bien una cosa, que es que había infinidad de preguntas, que eso muchas veces se echa de menos. Que tú puedas, ahora en el apagón, sin ir más lejos, de tenemos una situación de desconcierto general, déjenos preguntar todo lo preguntable. Y es cierto lo que tú dices, que llegaba un punto que decías, vale, estamos dando vueltas sobre lo mismo, dejémoslo aquí. Pero yo creo que siempre es interesante que los políticos, más que hablen mucho, Eso, que respondan preguntar. mucho. La rueda de prensa sin pregunta, que eso se está instaurando peligrosamente en la política española. Eso hay que cortarlo porque como hay que cortar estas cosas que hacen de vídeos ya encapsulados que te mandan para el fin de semana, Claro. como hay que cortar, no, ya hemos reaccionado a través de Twitter, bueno, es que el tema es más complejo que los caracteres que te permite una red social, entonces Claro. no podemos ni devaluar el periodismo ni nuestra función social, que es fiscalizar, preguntar, y creo que eso a veces se les olvida muy a menudo o lo tienen demasiado presente y precisamente por eso lo obvian. ¿Cómo crees que cambia el periodismo en Cataluña y en España? Porque tú puedes eso, en 2 días, hacer periodismo para Cataluña, ya sea región o nación, luego si quieres te pregunto por eso, y después para todo el Estado español. ¿Crees que hay, no sé, miradas, formatos, formas de trabajar distintas en cada uno de los dos? Claro, hay una cosa que seguro que sí que se nota, que es el ámbito de tu audiencia, a quién te diriges. Quiero decir, si ha pasado algo relevante en el gobierno de Extremadura que ha aprobado una reforma fiscal, yo en Hora 25 lo voy a contar porque afecta Claro. a buena parte de mi audiencia. Eso en el Aquí Cataluña a lo mejor lo diré igual, pero le daré mucho menos peso. Esa parte sí que la noto. No es tanto de cómo enfocamos los temas, no es tanto de inquietudes, yo creo que es un tema más de la audiencia y en este caso yo sí que lo tengo presente, pero a pesar de eso, en el Aquí Cataluña, como es un medio generalista, pues si hay que hablar de Gaza, hablamos de Gaza como hablamos Claro. de Gaza en Hora 25. Ahí sí que no noto diferencia, por ejemplo. Y no notas diferencia en cuanto a, ya te digo, miradas, porque, no sé, por ejemplo, un periodista de cualquier punto de España, que quizás excluyendo a Bilbao y a Galicia, si tiene que hablar, por ejemplo, de cualquier asunto que incluya a Esquerra Republicana y Esquerra Cataluña, los va a incluir todos en el saco de nacionalismo catalán, lo va a ver todo desde un punto de vista muy, si nos informa sobre el asunto, muy reduccionista, de no, esta gente se quieren ir porque quieren que la burguesía catalana sea muy rica, que eso incluye a una parte del independentismo, pero no a toda.
y lo lee todo desde pues, esa visión más reducida. ¿Crees que, por ejemplo, cuando tú das el salto a la hora 25, le das ese punto de vista a la audiencia que quizá, pues verdad que Aimar sí, pero que quizá otro periodista de cualquier otro punto de España, de esa franja, por ejemplo, de hora, no le podría dar? Yo es que intento en cualquiera de los formatos, de los espacios, que haya la pluralidad máxima, el máximo de honestidad, y en ese sentido yo cuento las cosas como creo que son, porque he hablado con fuentes, porque me lo ha contado el periodista que sigue el tema, y sí que intento empaparme mucho de eso. Entonces yo en mi caso particular no lo noto en exceso, pero porque cuando tengo que hablar de Canarias intento hablar con el redactor de Canarias, con el periodista responsable de inmigración para que me cuente exactamente cómo están los menores. Quiero decir, intento empaparme. Las carencias que yo tengo por no estar físicamente en Canarias las intento suplir. En el caso catalán sí que es verdad que esas carencias no las tengo porque ya de serie traigo un bagaje y traigo un contexto. A lo mejor no me hace falta. Pero a la hora de contarlo intento que sea igual de honesto, porque al final de eso se trata el periodismo, no de darle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que crees que son los hechos, de la forma más honesta posible. Claro, precisamente te preguntaba por eso, porque el Hora 25 está hecho por un vasco, por un catalán, que quita un poco, aunque sea, el madrileñismo tanto que hay en los medios, que todo lo que ocurre en Madrid es noticia per se. O sea, me hacía mucha gracia que se suspenda. Ha habido un problema en lo que tiene que ver con los Renfes a Andalucía en esta semana. A mí me afectó, porque no son Sí, solo de Madrid a Andalucía, que también afectó de Barcelona a Andalucía, lógicamente, si tiene que pasar por una parte. A mí me afectó cuando volví. Es así, claro. Claro, y todo dicen Madrid y tal. ¿Y dónde se fueron todos los telediarios, por lo menos por la mañana? A Madrid. Pues oiga, vente a Andalucía, tienes periodistas de Andalucía, vente para acá, vente a Sevilla, vente a Málaga. Pues no, se fueron a Atocha. Entonces, eso que pasa tanto en el periodismo, quizá en un programa donde pues, presenta un vasco y un catalán, las dos periferias, quizá eso se lo estáis consiguiendo, digamos, apartar un poco. Pues yo creo que lo tenemos bastante claro. Lo tenemos bastante claro. También es verdad que tenemos una suerte, Aimar y yo, que es que tenemos la red de emisoras de la cadena SER, que es tan potente, es tan amplia, que pasa algo así y lo primero que decimos es: mándame a alguien a Sevilla, mándame a alguien a Málaga, mándame. Y nos sale ya de una forma innata también porque tenemos una de recursos a nuestro alcance que nos lo permite. También es cierto que la precariedad del periodismo a veces hace pues que ahí solo tengas un corresponsal que resulta que es que ya se ha hecho 18 horas y ya no vas a mandarlo ahí. Nosotros tenemos una red de emisoras potentísima y eso sí que nos ayuda mucho a tener esa visión. Y después sí, lo que decíamos antes, claro, si tú vienes de una comunidad de la que a lo mejor se habla menos que de Madrid, pues sí que a lo mejor tienes un punto más de sensibilidad a la hora de explicar España en su conjunto, que yo creo que eso también hace mucho más rica la información. Que supongo que también nos pasa eso a los andaluces, o por lo menos queremos. Claro. Yo por lo menos incluirnos eso también en la diana. Seguro. Otro asunto de lo que te quería preguntar era ya yendo a más radio. ¿Qué te parece que ahora tengamos la radio con vídeo? Pues tengo sentimientos enfrentados porque por un lado a mí me gustaba mucho esa radio en la que ni siquiera podías imaginar la cara del locutor. A mí me gustaba, sé que es muy antiguo, sé que no se lleva, pero a mí eso me gustaba, esa magia que se creaba, y yo la radio la sigo escuchando con cascos aunque haya opción de vídeo, y te digo eso asumiendo que mi programa se hace en streaming de vídeo porque sé que hay gente que no, que prefiere consumirlo así. Después es cierto que es que las redes te permiten amplificar el contenido de tu programa de una forma exponencial. Es una cosa loca. El Aquí Cataluña nunca va a llegar a una audiencia de 5 millones de personas, pero a lo mejor hay tweets que llegan a 5 millones de reproducciones. Eso es gracias a que hemos hecho un formato vídeo y que parte del programa se ha distribuido por ahí. Entonces, no me gusta en cuanto a la esencia de la radio, lo entiendo en cuanto a todo lo que la envuelve, en todo el factor promocional, en ese sentido lo puedo llegar a entender y al final todos acabamos jugando más o menos a eso, sí. Yo veo la radio, yo que siempre digo lo mismo. Yo a Aimar o a Ángel los veo, a ti te veo, no os escucho, yo os veo. Fíjate, mucha gente y al final no te acostumbras o asumes de que efectivamente hay gente, sobre todo gente joven, que está muy acostumbrada a consumir videopodcast, que para entrar a la radio le tienes que dar lo más parecido posible al videopodcast, que es un streaming de vídeo. Y yo creo que tenemos que asumir las reglas del juego y no pasa nada. Pero no tenemos que confundir eso con televisión, porque a veces nos olvidamos de que nuestra prioridad es el oyente de radio y que nuestro producto se tiene que poder consumir sin ver. Luego, si además lo quieres ver, maravilloso. Pero si yo quiero gesticular al técnico, si yo quiero pedirle a un tertuliano con un gesto que calle, yo eso lo tengo que poder hacer y lo quiero seguir haciendo como se ha hecho toda la vida en radio. Precisamente de eso te quería preguntar, porque los gestos son muy propios de la radio. O sea, quizás sea
lo primordial en cuanto a lo que primero aprendes, los gestos que tienes que hacer en radio, el que es la publicidad, que es este gesto que nos esté escuchando, el gesto, digamos, del dinero, por así decirlo, Sí. el que entre un corte que es señalar al técnico de sonido, perdón, todos esos tipos de gestos que la gente los ve desde casa y dice, anda, mira, esto se hace así, esto tal, eso me parece que es divertido. No sé si consideras que también eso acerca a la gente a cómo se trabaja. Sí, a mí me gustaba también verlo cuando no sabía cómo se hacía, de repente lo veías y decías, fíjate, claro, y así han hecho para que todo quede tan cuadradito y justo entre la publicidad cuando dice la última palabra y entre el asiento Claro. en este momento, todo eso lo ves y es verdad que forma parte de cuando descubres el truco de la radio. Ahora el truco lo enseñamos ya de entrada y es verdad que todo el mundo lo puede ver y no pasa nada. Es verdad que acerca y que también estamos en un momento en el que se vende mucho lo más natural posible, incluso en televisión, ¿no? Hemos visto cómo se han roto ciertos esquemas formales que antes eran impensables, pues en la radio, en cierto modo, también ha pasado. Y ahora enseñamos las tripas, y las tripas quiere decir que si te vas a publicidad, pues publicidad. Exactamente. ¿Qué te parece o qué sensaciones tienes con la irrupción del podcast? Que es verdad que irrupción, que llegó hace mucho tiempo ya, pero que ya se ha sentado y que es ya un medio o un ecosistema de medios. Yo ni siquiera sé lo que somos como podcast. Tenemos información, tenemos entretenimiento, somos vídeos, somos audio, somos de todo. Pero ¿qué sensaciones tienes de un medio tradicional con la irrupción de los podcasts? A mí me gusta mucho porque al final lo que ha hecho es democratizar un poco el acceso a este tipo de contenido que hasta ahora era la radio. Yo creo que hay que diferenciar lo que es un contenido en streaming de algo pensado para consumir en formato podcast, en formato... Al final le llamamos podcast a cosas que es como la radio congelada. O sea, la partimos en trozos, la metemos en el congelador y cuando a mí me interesa la saco y la consumo. Yo creo que hay una parte de podcast que es eso y luego hay podcast que ha innovado mucho y que ha ofrecido cosas que a lo mejor no nos estábamos atreviendo a hacer. Es decir, conversaciones largas, muchos programas, Hora 25 es uno de ellos, sí que las ofrece, pero nos habíamos acostumbrado a todo tiene que ser ritmo, todo tiene que ser picado y de repente descubres de que funciona maravillosamente el sentido de la birra, que es un podcast de entrevistas absolutamente largas, con calma, hablando no de temas de actualidad, sino vamos a hablar de la vida, o Sastre y Maldonado, que son dos amigos que se sientan a hablar. Eso en radio a lo mejor no se hacía tanto, o a lo mejor sí. O se había hecho y se dejó de hacer. Se había hecho y se dejó de hacer. Y fíjate que este podcast que de repente, el de Sastre y Maldonado, que ha llegado a tantísima gente, no deja de ser una sección del hoy por hoy. Y seguro que muchísima gente que consume el vídeo podcast no tenía ni idea y nunca había podido llegar a acceder a ese contenido que en hoy por hoy ya se llegó a ofrecer en verano. Con lo cual es maravilloso, es que te amplía las audiencias, permite que la gente consuma lo que más nos gusta, que es la radio, de otras formas, se puede innovar más. A mí me gusta mucho que exista este ecosistema. Y claro, ¿cómo ves el hecho de que tú tienes que, digamos, competir con tu entrevista que haces en tu programa? Después eso sale y lo meten en Spotify, aquí en Cataluña. Tú, digamos, con esa entrevista estás compitiendo con un podcast pensado para hacer entrevistas con su careta, con su estructura, con su duración determinada. ¿Quieres que jugáis en la misma liga o que son cosas distintas? Yo creo que no es exactamente lo mismo. Y de hecho, yo en el programa tengo una sección muy concreta, que es una de True Crime que hace Clara Tiscar, de Criminopatía, que esa la concibo como un podcast que emito por la radio. Y después es cierto, las entrevistas que yo puedo hacer se consumen después vía Spotify. Creo que es distinto a lo que tú decías, a un producto podcast muy bien editado, con un sonido... Ya lo cuidamos mucho en el directo, pero siempre haciendo postedición, siempre puedes pulir un poquito más, siempre puedes quitar ese momento que el micro pues, ha hecho una interferencia, siempre puedes cuidar más el producto, que para mí eso es como la esencia del podcast, ¿no? Ese plus. Son complementarios, son parecidos, pero para mí no es exactamente lo mismo. ¿Te verías haciendo solo podcast, por ejemplo? ¿Sabes qué pasa? Que a mí el directo es algo que me gusta muchísimo, que disfruto y que me gustaría no dejar de hacer nunca, pero eso no quita que también me gustaría mucho poder hacer un podcast pensado, reposado, en el que después pueda jugar con los audios, aquí entra esto, aquí entra lo otro. A mí eso sí que me motiva mucho. Ahora no tengo tiempo para hacerlo, pero ideas yo voy acumulando y voy apuntando y me motiva algún día a poder hacer algo. Ahora mismo no puedo hacerlo, pero sí, si pudiera compaginarlo con el directo, la verdad es que sí. Bueno, el directo la verdad es que es bastante asustante. Yo hice uno en una... Creo que en la investidura de Sánchez, si no recuerdo mal, creo que hice uno y yo me quería morir. Pero es verdad que yo estoy solo.
Claro. Digamos, todo lo que hace un equipo de radio lo hago yo solo. Y estamos preparando uno de cara al futuro, no lo voy a contar, pero estoy ya preparándolo y queda un año. O sea, queda un año y lo estoy preparando ya. Claro, el directo al final es lo que más impone, pero también precisamente es lo más real, porque te expones delante de todo el mundo. Es como un concierto para un músico, para mí el directo. Tienes que haberte preparado muchísimo antes para después estar abierto a la improvisación y a lo imprevisible, que es lo que acaba siendo un directo, y a mí es lo que me atrapa. Empezar con una idea en mi cabeza, pero no saber cómo va a acabar aquello. Y a mí eso me encanta. Decías antes que tenías muchas ideas para el futuro. No sé si nos puedes compartir alguna que quieras hacer en algún momento. Uy, es que tengo muchas. Tengo muchas. Yo lo que voy haciendo es tengo un Google de estos de notas y yo ahí voy apuntando, También soy muy caótico, ¿eh? Igual lo apunto ahí, como lo apunto en libretas, como después me lo encuentro en una hoja de guiones del programa, pero son un montón, tanto para radio como tal, como después para formatos online, sí. ¿Te vas a decir alguna que te quieras hacer, digamos? Es que ahora, es que ¿sabes qué pasa? Que me gusta dejarlo reposar y después acabarle de dar la vuelta a lo que tengo en la cabeza. Y como hay alguno que a lo mejor sale, prefiero de momento guardármelo. Igual hay algo este verano, en hora 25, de esas ideas. Hay algunas para este verano, sí. Hay algunas para este verano. Nos gustaría hacerlas. Lo que pasa es que requiere tiempo, requiere que yo me pueda sentar, que pueda decir, vale, esta idea cómo la aterrizamos, es viable técnicamente, es viable con los medios que supone un verano, con todo lo que implica, pero sí que nos apetece hacer algo distinto este verano. Lo que no sé si al final va a salir o no va a salir. Si no sale este verano, pues saldrá más adelante, pero a lo mejor sí que probamos alguna cosita este verano, sí. Y hablando de ideas y de probar cosas, digamos, distintas, una cosa que en hora 25 ha pasado y que precisamente cuando Aimar lo está grabando, intuyo que es que presentas tú, porque eso ahora ha pasado, que es la cena de los idiotes. Eso fue una idea que yo no sé cuándo se le ocurrió, no sé si fue Aimar, que sé que lo han contado, no sé a quién se le ocurrió, que la grabaron por primera vez en una cocina, que eso no sé si salió o no salió. O sea, esa idea que al principio sería muy loca y después ha funcionado mucho, encontrar esa idea es muy difícil. Sí, yo me imagino esa reunión de Aimar. Yo creo que debía ser entre Aimar y Víctor Olazábal seguramente, que es el subdirector de Hora 25, que es potentísimo. Él siempre está, bueno, ha salido en la última cena de los idiotes, pero siempre está en un segundo plano muy discreto, pero es un tío brillante, espectacular, y yo creo que entre Aimar y él parirían esta idea tan potente que es los idiotes, y me imagino el momento de sentarse en el despacho con la dirección de la serie y decirle, oye, quiero hacer esto, y supongo que la primera cara es, ¿qué me están contando estos? Pero es lo que tú dices, después funciona tan bien y forma parte de la conversación y grupos de amigos juegan a la cena de los idiotes cuando quedan los viernes por la noche. Quiero decir, yo creo que es brillante, funciona solo y lo consume gente que a lo mejor en su vida ha escuchado Hora 25, pero que es fan de los idiotes. Y eso es maravilloso cuando pasa. ¿Y cada cuánto se tiene una idea así? Porque es complicado, obviamente aquí los dos, yo a un nivel muchísimo inferior que tú, lógicamente, los dos hemos trabajado con, oye, tengo esta idea, la quiero hacer, ¿cómo la puedo controlar? A mí no me ha pasado nunca tener un pelotazo como ese, no sé, ¿cada cuánto llega esa idea buena, brillante? Es que el problema es que seguramente no sabes cuál de las múltiples ideas que tienes es la brillante. Yo antes te decía, tengo una lista llena. Claro, yo me las miro y pienso, hombre, esto si sale como está en mi cabeza es chulísimo, pero esto si consiguiera no sé qué es todavía mejor. Pero luego cuando lo pones en práctica a lo mejor resulta que es la tercera idea la buena y la que conecta con la gente, que eso tampoco sabes por qué pasa. Porque de repente un formato conecta con muchísima gente y hay otro que por lo que sea a ti te parece que estás inventando la sopa de ajo, pero después, pues oye, a la gente pues tampoco le llega de una forma muy especial. Y hay una cosa ahí de magia, de imprevisible, que no puedes controlar, que no sabes cuál es el factor éxito y cuál no, que yo creo que también le da un poquito de magia a estos proyectos. Claro, imagino que cuando tú tienes esas ideas, en algún punto de la elaboración, lo pones en común con tu equipo, ¿verdad? Sí, yo trabajo de forma muy coral, Es verdad que hay una fase, claro, yo no les puedo trasladar todo lo que pasa por mi cabeza porque es que son muchas ideas y de repente pienso, pues esto lo cambiaremos, haremos no sé qué. Cuando tengo claro que quiero ir para allá, ahí sí que a mí me gusta trabajar muchísimo en equipo y abrimos un periodo en el que cada uno dice lo suyo, yo escucho absolutamente a todo el mundo, después lo paso por mi propio filtro, acabo decidiendo esto me lo quedo, esto no me lo quedo, pero yo entiendo la radio como algo coral. Ahí me decías tú, claro, yo estoy preparando, pero estoy preparando solo. A mí me costaría mucho, lo podría hacer, pero es que yo estoy muy acostumbrado a trabajar en equipo, me gusta y me enriquece un montón. Y eso lo practico siempre, tanto en el Aquí Cataluña como en Hora 25. Claro.
para ese directo concretamente que haremos dentro de un año, que es un año. Mm. Ahí sí que tengo que pedir favores a amigos para que me echen una mano con eso, porque es imposible. Ahí tengo que tener a alguien que me esté haciendo realización en directo, alguien que me esté llevando en las redes, o sea, algo, ¿sabes? Por eso será favor. Claro. Claro, pero vas a ver que es maravilloso, porque de repente cuando estéis haciendo el piloto, las pruebas, no sé qué, va a haber alguien, que a lo mejor es la persona de realización, no tiene por qué ser un redactor, que te Claro. diga, oye, ¿y por qué no haces siempre esta pregunta al principio de no sé qué? Y esa idea la coges y resulta que es la que funciona y acaba siendo un trabajo en equipo coral también Sí. en cuanto a concepción de idea, y eso es muy chulo. Genial. Y quizá alguno se quede, ojalá, yo estaría contentísimo. Ojalá, ojalá. Pero precisamente por ideas, hablábamos de eso, de cómo elaborar ideas, hasta qué punto el adueñarse de ideas de otros o inspirarse, mejor dicho, que queda siempre mejor, forman parte en tu vida, porque yo cojo muchas ideas viendo y escuchando lo que hacéis de radio, lo que hacéis tele. ¿Hasta qué punto lo juega también en tu vida profesional? Pues de forma consciente, yo te diría que no digo, voy a hacer esto que hace Francino. Pero si tú escuchas mucho Francino, si escuchas mucho Barceló, si escuchas mucho Mar, si escuchas mucho otras radios, porque yo escucho también otras radios, sí que te vas quedando de elementos, pero yo creo que de forma inconsciente, de que tu cabeza dice, ay, esto que bien ha quedado, ay, esto que bien ha quedado. Y luego tú no dejas de ser pues una esponjilla de todo eso que te rodea. Y si consumes mucha radio, supongo que te vas empapando de cosas de otros Claro. compañeros. No te sé decir, mira, esto lo he sacado de Aymar, esto es de Francino, esto es de... No lo sé. No sé qué es de quién, pero seguro que en mi forma de hacer radio hay cosas de un montón de compañeros, claro. Claro. Te quería preguntar también un asunto así también, digamos, personal. ¿Cómo llevas tú escoger el tono? ¿Cómo lo llevaste, mejor dicho? Porque tu tono ya lo tienes más o menos escogido. Te lo digo porque a mí me pasa mucho que me tomo una entrevista muy tranquila y voy muy tranquilo. Y voy preguntando muy tranquilo. Obviamente incido cuando tengo que incidir las entrevistas políticas, eso está claro, pero con un tono muy sosegado, con una introducción muy sosegada y tal. Y después me entra la vena de esto es YouTube y voy muy rápido. Y hablo Ya. muy rápido, pregunto muy rápido y de todo. Y yo siempre que escucho a la radio, digo, esta gente va muy tranquila, o sea, salvo cuando entra algo que te quedan 5 minutos y tienes 10 minutos de entrevista preparada. Eso es lógico y pasa mucho. Mm, Pero os veo siempre muy tranquilos, con un tono muy, muy, muy bien escogido, y yo no sé cogerlo. Esto es una pregunta pu- totalmente personal. Pues la verdad es que no lo sé. Sí que es verdad, yo no había editado nunca antes de la Aquí Cataluña. A mí me pasa una cosa curiosa, que es que a mí me dicen, ¿quieres sustituir a Josep Cuní? Y yo no había editado nunca. Y de repente era como de cómo voy a hacer un matinal si no lo he hecho nunca. Y sí que es verdad que el verano previo yo me lo paso en mi casa, ahí sí que en bastante soledad, grabando pilotos, encontrando un tono con el que me sienta más o menos cómodo. Pero después yo creo que es el propio rodaje el que te lo va dando y hay momentos que te piden un tono. Yo, por ejemplo, no es exactamente igual mi forma de hacer radio por la mañana y por la noche. Por la noche intento bajar un poco las pulsaciones. Por la mañana la gente necesita un poco de chute, pero tampoco sin agobiar, porque te acabas de Claro. levantar y tampoco quieres una voz que te... Tienes que encontrar ese punto y para mí no es el mismo, pero seguramente los voy encontrando sobre la marcha a medida que vas haciendo programas. Yo creo que me he ido haciendo, pues eso, a fuerza de ir haciendo directos. ¿Y cómo te llevas con la competencia? Porque no sé hasta qué punto esa competencia de otros años, de otras décadas más bien, de que era una competencia súper dura. Recuerdo, yo lo vi por una serie, unos locutores de radio deportiva que al final se acabaron separando y era una competencia directa de meterse beef, como decimos ahora los jóvenes, meterse Mm, mierda todo el rato, que seguramente te acordarás tú más de los nombres que sí. yo. ¿Aquello se pasa hoy? No lo sé si pasa. Yo tengo la suerte de que no me pasa, claro. El ecosistema con el que convivo mayoritariamente es el catalán. Por la mañana están haciendo el matinal Gemma Nierga, Jordi Basté, Ricard Ostrell. Con ellos la verdad es que tengo buena relación, los admiro, me parecen maravillosos. Antes cuando decíamos, coges un poco de cada uno sin darte cuenta. Seguro que de ellos, ojalá también, de Gemma en particular, por supuesto, porque he mamado ser cuando ya estaba y porque incluso antes de empezar a Aquí Cataluña yo sí que miré muchas entrevistas de Gemma porque me parece una entrevistadora de políticos maravillosa y no solo de políticos, pero en particular de políticos. Yo me ponía vídeos suyos aunque no fueran del día. Quiero decir, voy a ver Gemma cómo hizo esta entrevista en este momento. Cuando hemos coincidido son maravillosos, son cariñosos, son generosos. Yo no lo he vivido, tampoco internamente, que eso mucha gente lo dice, ¿no? Internamente de repente pues que haya pues celos, envidias, codazos dentro de la gente de la misma empresa. A mí tampoco me ha pasado, a mí todo el mundo me ha recibido con los brazos abiertos
también en cadena, con Sastre somos amigos, quiero decir, no existe esa rivalidad, por lo menos en mi caso. Y en lo que tiene que ver con la noche, te voy a preguntar por hora 25, porque veía el anuncio. Vosotros, cuando estáis escuchando y viendo esto, si habéis querido, ya lo habéis podido ver. Alberto Núñez Feijóo irá al programa que compite contigo cuando haces el hora 25, que es La Brújula de Rafa La Torre, el miércoles, que es para nosotros mañana, su hora de la noche. Eso, que vaya un político, te enteres por un anuncio que va un político gordo a la competencia y no va a tu programa, sienta mal, aunque sea un poco. A mí eso sí, ¿ves? De la misma forma que te digo que para mí no son rivales, sino que es gente a la que admiro y todo, sí que es verdad que tiene que haber un punto de competencia. Y a mí me gusta, sí, tener más audiencia que el resto. Me encantaría que mi programa fuera el más escuchado en Cataluña. No lo es y no pasa nada. Pero lo mismo pasa con el político. Cuando efectivamente tú estás persiguiendo una entrevista y ves que se va al programa de la competencia, lo primero que te pasa por el cuerpo es qué rabia, este lo quería yo. Pero es el juego y unas veces ganas tú, otras veces gana el resto, pero cuando pierdes, es verdad que dices, pues joder, lo habíamos pedido 10 veces y se acaba yendo. Bueno, son las reglas del juego. Claro. Sin ser nada parecido, me ha recordado a que la semana pasada, de cuando estamos grabando esto, no sé si el jueves o el viernes, tú entrevistaste a Laura Vega de la CUP. Ah, sí. Y yo dije, a los dos les he pedido entrevistas, tú me acabaste contestando, ella lógicamente no, y los dos han juntado. Fíjate, a veces pasa estas cosas, sí, también pasan. Sí. Hay que asumirlo, es deportividad siempre. Deportividad, sí. ¿Dónde te ves dentro de 20 años? Pues no tengo ni idea, me encantaría seguir haciendo radio, eso lo tengo claro, no sé en qué formato, no sé si con esta intensidad, no sé si más a nivel lo que me preguntabas antes haciendo mis podcasts y mis cosas, pero yo creo que incluso si me tocara ahora 1 Euromillones, yo intentaría seguir haciendo, aunque fuera podcast, igual no con este ritmo de 4 horas de directo y levantarte a las 4, y a lo mejor eso no, pero yo creo que radio me encantaría, no sé si podré, pero a mí me encantaría decir que sigo haciendo radio aquí 10, 20, 30 y 40 años, sí. ¿Cómo te sientes a veces cuando entrevistas a grandes figuras, a grandes políticos, a grandes actores? ¿Hay un tono de síndrome del impostor en tu vida? Es que si lo tuviera no podría hacer la entrevista, así que es verdad que luego lo piensas en perspectiva y dices, pues es que he tenido la suerte de conocer a toda esta gente, qué afortunados somos, pero lo pienso más a posteriori que cuando me pongo en la entrevista. También es verdad que al principio, claro, cuando empiezas a conocer a determinada gente, pues sí que deslumbra un poco en el sentido de, uy, tengo no sé quién delante. Somos súper afortunados. Cada día por mi programa, sea Hora 25 de aquí Cataluña, pasa gente que es muy potente, gente a la que admiro, y un poquito te va inmunizando el sentido este de la impresión, del síndrome del impostor, pero sí que cuando pinchas la perspectiva dices, pues qué suerte, ¿no? Haber podido conocer a toda esa gente, conversar con ellos. Yo me siento más afortunado que otra cosa. ¿Quién es la persona de las que más orgulloso estás de haber entrevistado? Bueno, es que, claro, para mí Iñaki Gabilondo. O sea, yo la suerte y la desgracia que tengo es que la entrevista que más ilusión me va a hacer en toda mi carrera ya la he hecho. Ya es a Iñaki. Para mí es la persona que más he admirado profesionalmente. Personalmente me parece también que es maravilloso ver a alguien que ha llegado tan arriba, potente intelectualmente, pero que es capaz de tratar con tanto respeto, humanidad, absolutamente todo el mundo. Y luego es eso, es que profesionalmente para mí es el gran referente y para mí hacer esa entrevista es algo que me llevó, vamos, toda la vida. Y yo sé que ninguna otra, aunque me pongas mañana Donald Trump, me va a hacer tanta ilusión como haber entrevistado a Iñaki Gabilondo. Hablábamos antes de contarle a la gente, de ser transparente de lo que hacemos, digamos, en los gestos a la radio y tal. Hay una cosa que siempre hago, o que hago muchas veces, mejor dicho, es que cuento los bloques. En esta entrevista tiene 2 bloques, periodismo y después política. Y en el nexo, creo que esta pregunta puede incluir ambos asuntos. Vale. ¿Qué es posible tele de prisa? Esa licencia que debe salir dentro de no se sabe cuánto, que se dice que tiene nombre y apellidos, que en el seno de tu grupo, del grupo Prisa, que como sabéis, y que si no lo cuento, es el grupo de la cadena SER, del País, del Huffington Post, de los 40 y este tipo de medios, en el seno de tu grupo se está debatiendo si presentarse o no a esa licencia. ¿Tú crees que Prisa debería optar a una televisión en TDT? ¿Sabes qué pasa? Yo de este tema sé que está encima de la mesa, que se ha hablado, se ha discutido, ha generado un terremoto, no nos vamos a obviar, es obvio, ha pasado. No he querido preguntar nada, nunca. Cuando he estado con la dirección, cuando he estado... O sea, es un tema del que me he querido... ¿Por qué? Porque hay gente que al final son los que miran los números, gente que estudia el mercado. Yo no tengo ni los estudios de mercado, ni los números, ni las motivaciones.
encima de la mesa para decidir si sí o si no. Es verdad que en el pasado no han acabado de salir bien determinadas apuestas de este tipo, que una tele son muchos recursos. También es cierto que Prisa tiene muchísima fortaleza, tiene muchísimos periodistas, tiene muchísimos medios y entiendo que se quisiera aprovechar eso, pero también es cierto que, oye, esos recursos para reforzar los medios, a lo mejor los actuales, a lo mejor también es útil. Entonces, como no tengo la información, yo es un tema que internamente se hablaba mucho y yo siempre que un compañero, porque claro, era tema de conversación, me preguntaba, mi respuesta es no lo sé, es que no tengo los datos, no sé con qué cifras están trabajando, no sé cómo de realistas son las proyecciones, entonces me cuesta mucho decidir al respecto. Sí, porque además 4, si no recuerdo mal, fue una apuesta televisiva del Grupo Prisa y anteriormente, no sé si era Canal Plus, pero Movistar tenía Canal filiales Plus. de Canal Plus. Eso. Canal Plus era de Prisa. Lo estudié el cuatripasado. Fíjate. y de teles extranjeras, teles francesas, creo recordar que era. Aprobé la asignatura. Mira, estoy bien. En fin, que había apuestas televisivas del Grupo Prisa y al final, pues, la crisis económica afectó mucho a los medios, afectó mucho a Prisa, que tiene muchas deudas actualmente, y hubo que salir, ¿no?, de esas televisiones. Te lo pregunto también pensando en futuros, porque yo cuando salió más el terremoto, que además yo lo estuve escuchando en Onda Cero, en la competencia, lo que tiene, cuando salió el terremoto yo me hice una parrilla televisiva de aquella tele y dije, mira, a Maldonado le pueden dar un programa, a Ángels quizá le puedan dar un programa y José Luis se quede en el matinal, a Aimar quizá le den un programa y se quede Pablo Tallón en la 25. ¿Crees que eso puede ser una posibilidad? Pues es que, como no sé al final qué va a pasar con esa tele, yo creo que si hay una tele de Prisa, es obvio que profesionales de Prisa tienen que estar en esa tele porque no tendría mucho sentido lo contrario. No quiere decir que no pueda estar gente de fuera, que también está bien, que entre Sabia Nueva y todo eso, pero no sé exactamente qué tenían pensado al respecto. Ya te digo, como no quise preguntar, porque es un tema espinoso, porque al final cada cual ahí tendrá su opinión, sus cifras, sus números, no entré mucho en eso. Tendría lógica que si hay una televisión de Prisa, haya figuras de Prisa que pasen a esa televisión. No sé si eso sería compatible con la radio, si no lo sería, si algunos nos iríamos a la tele o algunos pasaríamos a hacer otras cosas a la radio. Es que no sé qué tenían pensado, porque ya te digo, fue un tema del que intenté escapar y a día de hoy, si me dices, ¿y cómo está hoy? Pues no tengo ni idea. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, que nos habíamos quedado cortados. Sí, sabía, yo te estaba escribiendo. Yo me he quedado con lo de la Sabia Nueva. No, que decía eso, que como es un tema que tampoco me he metido demasiado, yo creo que tendría lógica, que efectivamente, que pudiera haber gente de fuera, que gente de la radio pudiera pasar a la tele, gente del país, ¿por qué no?, pasará a la tele, que dentro de la radio hiciéramos cosas distintas. Yo creo que efectivamente, si hubiese habido una televisión, supongo que algún movimiento pequeño o más grande, porque no tengo ni idea, hubiera habido, pero es pura suposición y pura lógica, que sí que creo que, hombre, no tendría sentido que Prisa pusiera en marcha una televisión y que nadie de los que hacen esa televisión fuera del Grupo Prisa. Yo creo que eso sí que no tendría mucho sentido. Otra cosa es que después hubiera un montón de gente de fuera, que también sería lícito, claro. De hecho, Ángel Barceló sí que hizo tele, no sé si fue en la 1, me lo invento, o en TV3. En Telecinco hizo mucha tele y en TV3 también. En TV3, eso. Sí, sí. Es que esa sería una apuesta clara. Bueno, pasando ya de Teleprisa, algo que también es político y que es periodismo. ¿Qué piensas de los Vito Quiles y compañía? Yo creo que son peligrosos porque al final ellos trabajan con una agenda muy concreta, que no es una agenda periodística, sino que es una agenda 100% política. Es distinto tener una línea editorial, que es obvio que todos los medios tienen su línea editorial, a trabajar con una finalidad política, que en su caso es claramente que haya un gobierno de extrema derecha y sacar a la izquierda de cualquier gobierno, de cualquier administración. Esa es su agenda y para ello les da igual utilizar la mentira, la difamación, se creen que hacen un periodismo mordaz cuando en realidad muchas veces hacen un periodismo de cuñado y yo creo que eso está pasando porque tú puedes hacer preguntas muy críticas con la persona que le ponga entre la espada y la pared, pero tú esa pregunta la tienes que basar en unos hechos, en una realidad. Tienes que intentar que no estés sesgada por tu ideología, que tu ánimo no sea tumbar a esa persona. Y yo creo que se están mezclando cosas y que hay gente que se cree que eso es periodismo y para mí no tiene nada que ver. De hecho, muchas entrevistas duras pueden ser duras pero con un tono muy amable y la mayoría de entrevistas que hacemos, tú y yo los primeros porque estamos aquí, pero Ángel Barceló es durísima con la gente de izquierda, con la gente del PSOE, pero se pueden hacer igual de duras pero desde enfoques distintos, que es lo que la gente no entiende.
Obviamente, a Alsina y tú no le vais a preguntar lo mismo a alguien del PSOE, porque hay enfoques y tú dices, bueno, a mí me interesa más pues saber por qué el PSOE, por ejemplo, no apuesta por la EILP de No es mi cultura, por ejemplo. Y a Carlos Alsina pues le interesará otro tipo de enfoque. Pero de ahí a decir, no, es que los que quieren que Vito Quiles salga del Congreso están todos financiados por el PSOE y están todos, como dice esta gente, chupando en el culo al gobierno, eso es otra mentira más de esta gente. Yo creo que aquí hay una cosa que se está confundiendo. Quiero decir, que tú estés a favor de los derechos humanos, de la igualdad, de determinados principios y que luego esos principios coincidan con los de un partido político, a ti no te hace vocero de ese partido político. Claro. Porque el día que ese partido político falla en todos esos temas, tú lo pones de relieve. Y eso pasa en la cadena SER. Quiero decir, se hace mucho la caricatura de la cadena SER, la radio del PSOE. Desde la cadena SER se mete caña al gobierno socialista y se mete caña cuando hay unos principios de la cadena SER, que entendemos que son los principios, y no se hace bien desde el poder. Eso ocurre y yo creo que hay que hacerlo con plena naturalidad y es muy distinto a lo que hacen estos pseudo periodistas de extrema derecha a quienes no les he visto hacer una sola pregunta crítica a Santiago Abascal. No, ni crítica ni no crítica, es que no le preguntan a esta gente. Pues eso, curioso, ¿no? Por lo menos para planteárselo. Claro. Tenemos que ir acabando porque tienes una reunión que atender. Te voy a preguntar unos asuntos y ya hacemos la dinámica que hacemos siempre para terminar. ¿Hacia dónde crees que va el nacionalismo o el nacionalismo, el regionalismo catalán? ¿Hacia dónde crees que va? Yo creo que está en un momento de resituarse. Es iluso pensar que de repente el sentimiento nacionalista va a desaparecer o el sentimiento independentista. Sí que es verdad que si tú miras encuestas, esa pulsión ha bajado mucho en los últimos años. Ellos están con los liderazgos, ellos pienso en Esquerra y Junts, los mismos del Procés. No sé si los electores están en otro punto, si a la hora de ofrecer otras recetas son los más adecuados o no. Su militancia sí lo ha escogido. Son, también es cierto, figuras carismáticas muy potentes que arrastran a muchísima gente, pero yo los veo practicando un pragmatismo bastante parecido al que ha practicado el nacionalismo vasco o catalán toda la vida en estos momentos. No sabemos qué va a pasar dentro de 10 años, pero en estos momentos yo no veo ni un apoyo social suficientemente sólido y amplio para repetir una especie de Procés, ni tampoco los veo con otra vía posible que no sea la que están practicando ahora mismo. Por lo menos, insisto, en estos momentos, que es arrancar un poco más de competencias, de reconocimiento, de sensibilidad con la lengua. Yo creo que a corto o medio plazo va a ser lo que vamos a ver. Unos partidos que a lo mejor sí que quieren romper con España, pero que asumen que ahora mismo no les dan los números y que por lo pronto prefiere o reformarla o también por el camino conseguir una mayor autonomía para Cataluña. Yo creo que estamos en ese estadio y que todavía va a durar un tiempo, creo, pero claro, aquí las cosas cambian tan rápido que tampoco lo tengo claro lo que vaya a pasar. Tuvimos aquí a Joan Tardá en la Diana hace unos 2 meses y él incidía en lo que finalmente, si no recuerdo mal, se aprobó en el Congreso de Esquerra Republicana, en que RC, Esquerra Republicana de Cataluña, se tendría que centrar más en la E de Esquerra, si izquierda en castellano, la R de republicano y obviamente la C de Cataluña, pues son catalanes y tal, pero no tanto, digamos, en la C igualable a una I de independentistas. Además que el independentismo, decía, es un estado y no una ideología. Yo eso lo leo y lo leo también en Junts, aunque no lo digan tal cual, como un pase para adelante del Procés y nos vamos a centrar en lo que siempre hemos sido, un partido de izquierdas que apoya al PSOE, un partido de derechas que puede llegar a apoyar al PP en el caso de Junts per Catalunya. No sé si coincides conmigo. Yo creo que es parecido porque sí que es verdad que es un poco eso. También es cierto que el Procés ha cambiado cosas que no se han revertido y ciertas dinámicas, y creo que eso sí que hay que asumirlo, es decir, que no es exactamente el momento político de ahora del de los años 90 claro. o principios de los 2000, y sí que creo que están implicados en la gobernabilidad, pero también hay que recordar que en el fondo de su ideario ellos siguen diciendo que su objetivo se llama independencia. Otra cosa es que no lo vean factible, otra cosa es que electoralmente no dé rédito poner tanto el acento ahora mismo en este punto. Yo creo que es una pulsión que ahora está un poco dormida, si quieres, pero que está latente, cosa que no pasaba con Convergència en los 90. Es decir, había una parte del partido en aquel entonces minoritaria que era independentista. Ahora yo creo que todos, o el 90%, 95% de los miembros de Junts, miembros, no hablo de votantes tantos, pero sí de miembros, son independentistas. Y esa realidad yo creo que también hay que tenerla en cuenta a la hora de entender ciertas decisiones. No para compartirlas, pero sí para entender las decisiones que toman y por qué en algunas ocasiones actúan de una forma y no de otra. ¿Cuál crees que es la estabilidad política que tiene Salvador Illa como presidente de la Generalitat?
Fíjate, ahora depende de dos partidos. A diferencia de lo que le pasa a Pedro Sánchez, que tiene que convencer a un montón de grupos, él solo tiene que convencer a Esquerra y los comunes. Pero claro, la competencia de Esquerra Republicana se llama Salvador Illa y los comunes luchan para tener su propio espacio y no ser una simple muleta del Partido Socialista. Entonces, en esta pulsión yo creo que se están moviendo las aguas. Salvador Illa está pudiendo aprobar algunas cosas importantes, pero, por ejemplo, no ha podido presentar unos presupuestos porque no se los iban a aprobar. Van a llegar cuestiones estratégicas como la ampliación del aeropuerto del Prat, donde Illa está más cerca de Junts que no de Esquerra y de los comunes. ¿Qué va a pasar en esa situación? Pues no lo sé. En Barcelona, Collboni la mayoría de proyectos los saca con este tripartito de izquierdas de facto, pero ahora está hablando de reformar esta ley que obliga a reservar un 30% de vivienda para protección social y lo quiere hablar con Junts. Quiero decir que estamos en un momento complejo y hay que entender también esa competencia. Para que nos entendamos, Esquerra Republicana sería un equivalente al Partido Popular a efectos de aspiraciones. Feijóo aspira a ser el relevo de Sánchez y Junqueras aspira a ser el relevo de Salvador Illa, pero ahora mismo se necesitan. ¿Dónde está el equilibrio entre apoyar determinados proyectos y marcar distancias con el Govern? Pues yo creo que eso es lo que va marcando la legislatura ahora mismo en Cataluña. Y en breve, ¿cómo veis desde Cataluña esa OPA del BBVA a Sabadell? Pues fíjate, yo creo que hay mucho consenso social y político, y cuando hablo de consenso político me refiero a todo el arco parlamentario prácticamente, quiero decir, el Partido Popular de Cataluña está en contra de esta OPA, los sindicatos están en contra, las patronales están en contra, y la sensación aquí generalizada es que no es buena la concentración bancaria, porque ya vimos qué pasó en la anterior crisis, cuando hubo toda la fusión, cuando desaparecieron las cajas, luego eso lo acaba pagando el consumidor, al banco le va muy bien, hemos visto las cuentas de resultados, son espectaculares de todos los bancos, por el camino perdimos miles y miles y miles de puestos de trabajo, miles y miles y miles de oficinas y perdimos oferta. Y cuando se pierde oferta y se va a un oligopolio, pasa lo que pasa, que es que los tipos de interés están por las nubes, pero aquí en España no pagaban un duro por el dinero que teníamos nosotros en el banco. ¿Eso en un contexto de más competencia hubiese sido distinto? Pues nunca lo sabremos. Ahora con lo del Sabadell, ¿qué pasa? Pues seguramente fruto de esa experiencia, fruto de la realidad social con mucha pyme, etcétera, existe un consenso amplio de que la OPA no tendría que tirar adelante y veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre. Bueno, para finalizar, siempre hace poco hago 3 dinámicas, ¿vale? La primera, te quiero pedir que con una frase o con una palabra, si puede ser, me definas a los siguientes nombres y ya la presento ahora. Gemma Nierga, que me has hablado de ella precisamente. Referente. Iñaki Gabilondo, no vale repetir. Dios. Aimar Bretos. Maravilloso. Ángel Barceló. Periodismo. Competencias. Rafa Latorre. Rafa Latorre lo tengo menos escuchado que otras competencias por tema horarios, porque o estoy haciendo hora 25 o ya es prácticamente mi hora de irme a cenar. Si tengo que recuperar es Aimar. Entonces me lo voy a ahorrar porque sí que he escuchado cosas, porque sí que me pongo podcast y todo esto, pero es verdad que no con la intensidad que debería, pero por estas circunstancias, porque yo ya me estoy yendo a dormir a las 8:30 de la noche. Claro. ¿Y Carlos Alsina? Y Carlos Alsina, yo creo que es un comunicador. Un comunicador nato y un entrevistador brutal. Su versión catalana, que es Miriam Franch, que no sé si lo he pronunciado bien. ¿Quién, perdón? Miriam Franch, según he visto, es la que hace el matinal de Onda Cero. El matinal de Onda Cero. O sea, claro, aquí es como Alsina es el referente, ya supongo que hace las desconexiones. Tampoco la tengo muy controlada por lo mismo, porque cuando hago hora 25 escucho el Hoy por Hoy y luego estoy yo en directo a su misma hora. Vale, después de esto tenemos una que se vino para quedarse hace unas semanas, que es que te voy a pedir que me des 3 titulares de esta entrevista. Y además, uno de un medio, digamos, que si lo hace la cadena SER en Cataluña, otro de un medio un poco más neutral, pero otro de gente de derechas a las que le puedan no caer bien. Mira, el de derecha le estoy seguro que cogerían la respuesta que te he dado sobre Vitos Quiles y demás y la manipularían y harían algo así como el vocero del gobierno, 2 puntos, lo que fuera. Uno más neutral, ¿sabes qué me pasa? Fíjate, yo cuando hago entrevistas a políticos, a lo que sea, después tienes que sacar cortes de clips para Twitter, sacar notis web.
a mí no me cuesta mucho ver el titular de una entrevista en la que yo he participado. Desde fuera lo veo clarísimo. De aquí está el titular. Pero cuando estoy dentro, o es algo muy que me hace un clic de, uy, lo que acaba de soltar, o me cuesta. Y en esta particularmente, claro, encima tengo que titular sobre mí. Pues el doble de difícil. No sabría decirte. No tienes, ¿no? No sabría. Los políticos sí me tiran. Yo creo que como ellos tienen que saber si caen bien o no, están más pendientes a lo que dicen y si se acuerdan después cuando le hago esta pregunta. Sí, fíjate. Sí. Sí, Y la otra es que me propongas un tema. Y no vale que sea vivienda, porque lo propone todo el mundo. Vale. Bueno, vivienda. Vivienda es porque no vale, porque lo propone todo el mundo. Pues mira, yo creo que estamos en un momento, hablábamos de la extrema derecha, donde hay un odio visceral, repugnante, una demagogia hacia las personas que vienen a nuestro país a buscarse la vida. Y yo creo que un reportaje maravilloso, un tema brutal, es coger esta gente y que nos cuenten cómo es su vida y que nos cuenten qué están haciendo aquí, que nos cuenten de dónde vienen, escuchar, conocer, y así a lo mejor a muchos se les quitan los prejuicios y se dan cuenta de muchas cosas. Pues me lo apunto para el futuro. Pablo Tallón, presentador de Aquí Cataluña, bueno, director de Aquí Cataluña, copresentador cuando no está Eva Alberto. Gracias por venir a la Diana. Gracias a ti. Nos escuchamos y nosotros nos vemos la semana que viene. Que vaya bien. Adiós.